Que el Señor les bendiga en esta noche. Hoy tendremos el estudio bíblico y estaremos estudiando la lección 5 de la revista El Discípulo. Esta que te habla la reverenda Vilmarí Reyes Córdoba, pastora de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en el barrio San José de Manatí. Y el título de la lección en esta noche es El Señor es Dios. Y estaremos estudiando el Salmo 100, los versículos del 1 al 5. Y el texto áureo de la lección en esta noche se encuentra en el versículo 3 del Salmo 100. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Los objetivos de la lección en esta noche es, en primer lugar, afirmar que los seres humanos debemos reconocer la autoridad y la soberanía de Dios. En segundo lugar, la lección nos ayuda a invitar a los creyentes a disfrutar de la felicidad y el gozo que da el saber que Dios nos ama. En tercer lugar, esta lección nos invita a contemplar el carácter de Dios, que se convierte en el criterio para analizar todos los valores. Y en el vocabulario tendremos en primer lugar lo que es un salmo. Un salmo es un poema sagrado, es decir, que habla sobre la relación entre Dios, el Dios de Israel, con la humanidad. Estos poemas se cantaban, razón por la cual algunos eruditos o conocedores afirman que el libro de los Salmos era el himnario del pueblo de Israel. Hay distintos tipos de salmos en las Sagradas Escrituras. El que estudiamos hoy es un himno de alabanza. Y en segundo lugar, atrios. Un atrio es un espacio descubierto, rodeado de pórticos, ubicado a la entrada de un edificio. En este caso, el salmo se refiere a los pórticos que rodeaban el templo de Jerusalén, construido por el rey Salomón. El pórtico más conocido era precisamente el llamado Pórtico de Salomón, que se distinguía por las columnas que lo adornaban. Y en estos momentos vamos a leer el texto bíblico, que son los primeros 5 versículos del Salmo 100, y nuestro hermano Juan Aníbal Rivera Reyes da lectura de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Canten al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Con alegría adoren al Señor, con gritos de alegría vengan a su presencia. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Vengan a las puertas y a los atrios de su templo con himnos de alabanza y gratitud. Denle gracias, bendiga su nombre. Porque el Señor es bueno, su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. Los salmos son poemas y canciones que nos invitan a exaltar a Dios, a acercarnos a Él, y a través de ellos entendemos mejor quién es Dios. Los salmos se enfocan en el carácter de Dios, en sus portentos y maravillas que están fundamentados en su gran amor hacia todas las personas, hacia toda la humanidad. En los salmos el Señor se acerca al ser humano y se deja encontrar. Las personas que creen en Dios deben honrarle como el Creador y como el Rey soberano. En adoración a Dios debemos reconocer su poder y su autoridad. El Salmo 100 nos recuerda que al tener una relación de intimidad con Dios experimentamos gozo en nuestros corazones. Las personas creyentes en Cristo Jesús disfrutamos de la felicidad y el gozo que da el saber que Dios nos ama. El Salmo 100 nos invita a regocijarnos en Dios y a contemplar todas las cosas hermosas que el Señor continuamente hace en beneficio de cada uno de nosotros. Afirmamos la importancia que tiene el gozo en la vida de la persona cristiana. Además, muchos de los salmos nos ayudan a contemplar a Dios como ese Dios amoroso, misericordioso, justo, poderoso y fiel.
El Salmo 100 nos deja ver que Dios es el verdadero rey, quien amorosamente pastorea a su pueblo. Israel entendía que Dios es el verdadero rey entre todos los reyes de la tierra. Aun cuando Israel pidió un rey que los gobernara, queda claro a través de este salmo y de otras porciones de la Escritura que el Dios de Israel seguía siendo el verdadero rey. El Salmo 100 nos comunica 3 características fundamentales de Dios como rey. La bondad, en primer lugar; en segundo lugar, la misericordia; y en tercer lugar, la verdad. La bondad, la misericordia y la verdad son las 3 características que el Salmo 100 nos comunica, viendo a ese Dios como rey. Y estas virtudes se manifiestan de generación en generación. Así que el Salmo 100 es el salmo de alabanza por excelencia. ¿Cuántas veces hemos leído este salmo en momentos, ¿verdad?, devocionales de nuestro culto dominical, también, ¿verdad?, en diferentes instancias de la iglesia, en los cultos de oración? Así que el Salmo 100 es un salmo alegre, un salmo que nos invita al gozo y un salmo que verdaderamente nos invita a que todos juntos como comunidad de fe alabemos y adoremos a nuestro Dios. Cuando leemos este salmo con fe, encontramos 5 principios que pueden ayudarnos a adorar a Dios con gozo en nuestros corazones. El versículo 1 comienza diciendo: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y el texto comienza hablando de la alabanza cantada. ¿Por qué razón? Porque los cánticos nos ayudan a dirigir nuestros pensamientos hacia Dios. Y al cantar, miren, ejercitamos todo nuestro ser entero, ¿verdad? Nuestro cuerpo, nuestra mente, todo, ¿verdad?, está en sintonía para alabar el nombre de nuestro Dios. Por medio del cántico podemos meditar en el amor, en la gracia y en la misericordia de Dios. El versículo 2 invita a la comunidad de fe a acercarse a Dios con alegría para servirle. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. La persona que sirve a Dios vive ante su presencia. La persona que busca la presencia de Dios le sirve con amor. Así que la presencia de Dios y el servicio a Dios produce gozo en el corazón de la persona creyente. El versículo 3 dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Reconocer la existencia de Dios es un paso indispensable para alcanzar la fe, para alcanzar madurez espiritual y para alcanzar un gozo no pasajero ni momentario, sino un gozo que perdura. Ese reconocimiento implica 2 elementos importantes. Por un lado, que Dios nos hizo, es decir, que Él es el creador nuestro. Queda claro que los seres humanos no nos hemos hecho a nosotros mismos. Por el contrario, los seres humanos le pertenecemos a Dios. Y esto es importante reconocer que dependemos completamente de Él para verdaderamente tener una vida plena, para vivir en paz, en gozo y para experimentar ese gran amor de Dios. Para ilustrar este punto de que los seres humanos no nos hemos hecho a nosotros mismos, el texto compara a la humanidad con ovejas que dependen totalmente del pastor para encontrar abrigo y alimento. Así que hay un cántico bien hermoso que cantamos que dice: Dios, tú eres mi sustento, a mi vida da aliento. Así que Dios es el que sostiene nuestra vida. Dios es el que nos da todos los elementos importantes para que podamos vivir y vivir en comunión con Él y vivir una vida plena, disfrutando de sus misericordias, de sus bondades y de todo lo que Él pone en nuestra mano para que podamos vivir alabándole y adorándole. Entrad por sus puertas con acción de gracias, dice el versículo 4. Y este versículo habla de las puertas del templo de Jerusalén.
Dicho santuario era el espacio dedicado por el pueblo de Israel para la adoración comunitaria. Así que era algo santo, algo reservado y consagrado completamente para que todos se reunieran como comunidad y allí dedicaran su vida en adoración comunitaria. Así que cuando decimos entrar por sus puertas con acción de gracias, sabemos que queremos adorar a Dios y adoramos con gozo. Y para esto es necesario entrar a ese espacio sagrado donde podemos adorar a Dios juntamente con el resto de la comunidad de fe. Y miren, en este tiempo en que muchas veces nos hemos mantenido en nuestras casas o ¿verdad? En un lugar de trabajo y desde allí muchas veces hemos adorado y alabado a Dios en este momento de pandemia. Ese espacio sagrado es donde quiera que nosotros hacemos un alto para dedicarle un tiempo a Dios, para que en ese tiempo oremos, alabemos su nombre, vengamos ¿verdad? Con esa gratitud. El Salmo 100 nos invita a entrar en ese espacio sagrado, donde entregamos nuestra vida a Dios, donde le agradecemos por su presencia que continuamente está con nosotros. Así que el espacio sagrado podemos decir que es el templo, pero también podemos hacer del espacio donde estamos y donde nos movemos un templo sagrado, porque es el sitio, el lugar, el momento que dedicamos para hacer un alto y tener esa comunión con Dios. Y precisamente la tecnología en este tiempo nos ha ayudado a unirnos desde diferentes lugares y tener ese momento comunitario. Fíjense cómo la presencia de Dios trasciende los lugares de encuentro con Dios. Cuando nos reunimos con nuestros hermanos y con nuestras hermanas, orando los unos por los otros, sentimos gozo y alegría en nuestros corazones. Y ahora que nos podemos reunir en el templo, los que ¿verdad? Han podido en este tiempo congregarse, cuando vemos las caras de nuestros hermanos, aún con todo y mascarilla, sentimos gozo, alegría al llegar, al encontrarnos. Y aún, ¿verdad? Yo sé que los que ven el culto a través del internet también pueden sentir alegría y gozo porque todos estamos haciendo un alto para alabar y adorar el nombre de nuestro Dios. Y precisamente el versículo 5 nos dice, alabadle, bendecid su nombre. Es una invitación a que todos juntos, no solamente de forma individual, sino que todos juntos nos unamos a alabar y adorar el nombre de nuestro Dios, reconociendo todas las cosas hermosas y maravillosas que Dios hace continuamente en nuestra vida. Quien practica los primeros 4 principios puede adorar a Dios y bendecir su nombre. El nombre representa a la persona o a Dios. Alabadle, bendecir su nombre. ¿Qué estamos bendiciendo? El nombre poderoso de nuestro Dios, del Dios que nos ama, del Dios que nos guía, que el Dios que nos sostiene, el Dios que es nuestro pastor, que nos da todo lo que necesitamos. Al decir que estamos reunidos en el nombre de Dios, implica que Dios está presente, que Dios está junto a nosotros, que Dios se mueve libremente a través de toda la comunidad de fe, no solamente de los que estamos congregados en la iglesia, que ciertamente lo sentimos, sino que el Señor llegue y trasciende barreras de lugares. Las personas que están solas alabando, pero se unen también y separan ese espacio para adorar a Dios, allí el Señor también está presente. Ahora bien, la persona que no tiene fe, no se le hace posible bendecir a Dios, porque esa falta de fe muchas veces pone ese freno. Pero el Señor siempre sigue llegando, sigue invitando, y aun cuando la persona sienta que no tiene fe, podemos ver cómo Dios toca las puertas del corazón y esa persona se siente invitada, se siente incluida, y así la presencia de Dios comienza a rodearle hasta que esa persona un día dice, voy a dar un paso de fe, aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de mi vida, voy a entregarle todo mi ser a Él porque yo quiero que mi vida sea transformada. Por esa razón, cuando adoramos a Dios en comunidad, comprendemos que Dios es un Dios bueno y misericordioso. Y el Señor constantemente nos invita a venir a Él.
abrir nuestros corazones para que todos juntos podamos cantarle, servirle, confesar nuestros pecados y nuestras culpas para que Él nos limpie, nos perdone y podamos sentir ese gozo que da el perdón que Dios otorga a nuestras vidas. Y también el Señor nos sigue invitando continuamente a alabarle y a bendecir su nombre. De esta manera encontraremos el camino que nos llevará a recuperar el gozo. Y en la aplicación podemos decir que en este salmo estamos invitados a adorar a Dios como personas cristianas. Y el primer punto de esta lección trata sobre la relación de Dios y de toda la humanidad. La Biblia afirma que Dios es el creador de todo, y ese todo incluye la creación de la humanidad. El testimonio bíblico nos muestra que los seres humanos somos parte del orden creado. Por lo tanto, dependemos completamente de Dios, quien ejerce soberanía sobre toda la creación. Los seres humanos debemos reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Debemos reconocer que somos parte de su pueblo, parte de su rebaño. Y esto, ¿verdad?, nos sitúa en la comparación de un pastor que cuida las ovejas. Así como las ovejas dependen de un pastor para su cuidado y su sustento, los seres humanos dependemos de los cuidados de Dios también para nuestro sustento. En segundo lugar, al acercarnos al Salmo 100 afirmamos que somos parte del pueblo de Dios. Y el ser humano no ha sido creado por sí mismo, hemos sido creados por Dios. El ser humano en el libro de Génesis desobedeció a Dios porque quiso ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así entró el pecado en la humanidad, al querer tomar control de nuestras propias vidas. En tercer lugar, cuando una persona pasa por el proceso de conversión a Cristo Jesús, sucede una transformación en su mente y en su corazón. Y cuando esa persona da ese paso de aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida, desde ese momento reconoce la autoridad de Dios reinando sobre su vida y todo su ser entero. De esa manera, la persona renuncia al deseo de controlar su propio sendero, su propio camino. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón y se somete a la autoridad de Dios, alcanza salud y alcanza salvación. Bendito su nombre. En cuarto lugar, podemos afirmar que el conocimiento de Cristo, el Señor, trae felicidad y gozo a nuestras vidas. Cada vez que le conocemos, le amamos más, le agradecemos más, porque cuando profundizamos en ese conocimiento de Cristo que se nos muestra a través de las Escrituras, de la oración, de esa búsqueda de intimidad con Dios, vemos a ese Dios que está cerca de nosotros, que se compadece de nosotros, que nos ama a pesar de que nosotros le fallamos, y sentimos ese Dios que verdaderamente conoce cuál es nuestra situación. La persona que tiene un encuentro transformador con el Señor puede cantar y alabar a Dios en libertad, con alegría, y presentarse delante de Él con regocijo. Vivir lejos de Dios trae pena, trae dolor, trae angustia al corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque fuimos creados por Dios y para Dios. De esa manera, cuando nos acercamos al Señor, cuando nos reconciliamos con el Señor, la persona siente paz y plenitud de gozo cuando vive en esa comunión continua con el Señor, aún en medio de las adversidades de la vida. Conocer a Dios es recibir y experimentar su amor, su gracia, su poder, su soberanía, su gloria, que no es otra cosa que su presencia, su justicia y su misericordia. Como dice la epístola de Santiago, todo lo bueno proviene de Dios. Y Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En la sociedad en que vivimos, las personas se encuentran en una encrucijada entre escoger entre los valores del reino de Dios o vivir los antivalores que reinan en nuestro mundo, que es cuando la persona se aleja de Dios y vive en pecado. Y el pecado es todo lo que nos aleja del Señor y todo lo que corrompe la vida humana. Las personas de fe viven agradecidas por todo lo que Dios ha hecho por ellas.
La gratitud es lo que motiva a las personas a adorar a Dios con sinceridad de corazón. Una persona agradecida adora a Dios, alaba a Dios con gozo, anhelando en su corazón agradarle y obedecerle a través de su vida, a través de todo lo que esa persona hace. Y en resumen, las ideas principales de esta lección son las siguientes. Los seres humanos debemos reconocer la soberanía de Dios sobre nuestra vida. Debemos reconocer que somos parte de su pueblo y que somos como un rebaño, ¿verdad? Como ese rebaño de ovejas, aunque no somos ovejas, somos personas. Pero obviamente el Señor es nuestro pastor, el pastor de nuestra vida, el que nos defiende, el que nos guía, el que nos da todo lo que necesitamos. Los seres humanos no nos hemos creado nosotros mismos. La conversión, que no es otra cosa que cambiar nuestra mente, y solamente nuestra mente puede ser cambiada en aquello que es necesario cambiar, es que cuando Cristo viene a la vida del ser humano, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y cuando Dios hace cosas nuevas, hace cosas maravillosas, hermosas, que podemos entonces reconocer que es Cristo el que tiene autoridad sobre nuestra vida, que es Cristo el que reina nuestras vidas y nuestros corazones, porque podemos ver un cambio, un antes y un después. Antes de Cristo vivíamos sin esperanza, vivíamos en angustia, vivíamos en ansiedad porque veíamos el futuro, ¿verdad? Como que no iba a llegar nada bueno, pero cuando Cristo llega a la vida y al corazón de un ser humano, podemos vivir en esperanza, podemos vivir sintiendo gozo aún en medio de la adversidad. Vivimos confiando y creyendo con que el mañana será mejor, porque contamos con Él y porque estamos en sus manos. El conocimiento de Dios trae felicidad y gozo a nuestra alma. Y uno de los temas centrales de la adoración cristiana es la exaltación del carácter de Dios, que es lo que dimos anteriormente, esas características de Dios, que Dios es un Dios de amor, de misericordia, que Dios se apiada de nosotros, que Dios es el Dios que sostiene, que levanta, que restaura. ¿Cuántas cosas en esta noche tú puedes decir del Señor? Si anotas en un papel, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es ese Rey y Señor de tu vida? ¿Cómo lo describes? ¿Cómo te ha bendecido? ¿Cómo te ha cubierto? ¿Cómo te ha sostenido? Y puedes en esta noche hacer ese ejercicio y decir, esto es lo que Dios significa para mí. Y ahí esas son las virtudes de Dios, que forman los valores que deben guiar a los creyentes, tanto a nivel individual como a nivel comunitario y como sociedad. Así que ese carácter de Dios es el criterio precisamente que nos ayuda a determinar lo que verdaderamente es bueno para nuestra vida, para la vida de nuestra familia y para la vida de nuestro pueblo. Las personas de fe viven agradecidas por todo lo que Dios ha hecho por ellas. Para una persona creyente agradecida, la adoración no solo es un gozo, sino también es un deber. Y yo pienso que sí y no. Es un deber, pero lo hacemos, es algo que no nos pesa, sino que precisamente la adoración al Señor que nace de la persona agradecida por todas sus bondades es algo que sale de manera espontánea. Y aunque verdaderamente es importante sacar un tiempo, ¿verdad? Separar un tiempo para adorar y alabar a Dios, lo hacemos porque verdaderamente Él nos amó primero, porque Él toma la iniciativa de llevarnos a rendirle culto, de alabar y adorar su nombre. Y verdaderamente es un gozo servir al Señor. Y queremos orar esta oración, ¿verdad? Todos juntos, pidiéndole al Señor que podamos servirle al Señor con alegría en nuestros corazones. Y todos juntos queremos terminar haciendo esta oración. Padre Santo y Padre Nuevo, Creador de nuestras vidas, te damos gracias por habernos dado esta vida que tenemos, una vida abundante en ti. Te damos gracias por crearnos para ser parte de tu pueblo. Te damos gracias por ser nuestro pastor y sabemos que nada habrá de faltarnos. Gracias por proveernos todo lo que necesitamos.
Gracias porque somos como ovejas, cuidadas por el buen pastor, que su vida da por las ovejas. Alabamos y bendecimos tu nombre, por todas tus bondades, por todas tus maravillas, y es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén y amén. Recuerda reservar tu asiento este próximo domingo para que adoremos todos juntos. Y este domingo 3 de octubre a las 8 de la mañana tendremos nuestro ayuno congregacional por WhatsApp por nuestros jóvenes. A las 9:30 tendremos nuestro culto presencial de adoración, predicación y santa cena. Dirige nuestra hermana Ana Laura Rivera Reyes. Y la adoración estará a cargo de las hermanas Leslie Santos y Sandra Machado. Predica esta servidora, y si no puedes llegar hasta nuestro templo, puedes sintonizarnos a través de las redes sociales por la página de Facebook y por YouTube. Que el Señor te continúe bendiciendo de manera especial.